Siente el barro seco crujir entre los dedos. Es ligero, más ligero de lo que imaginas, pero sobre su superficie arqueada se ha escrito la memoria de ciudades que ya no respiran. Afuera, el viento acaricia el polvo de un Irak que hoy es otro mapa. Dentro de la palma de tu mano, las cuñas en relieve forman nombres, cifras y órdenes que atravesaron milenios a la espera de ser leídas de nuevo. Cierra los ojos un instante. Si esa tablilla pudiera hablar, te invitaría a entrar por la rendija que deja entre sus líneas. Y desde esa rendija comenzaremos un viaje tranquilo hacia 10 secretos antiguos, escondidos en tablillas sumerias que conectan el cielo con la ciudad, la técnica con el mito y la memoria con la pérdida. Secreto 1. Los reyes antes del diluvio. Imagina una columna hueca de alabastro llena de nombres. En un prisma de arcilla, un escriba agrupó reyes y ciudades en una lista que desafía al sentido común. Reyes que reinaron durante decenas de miles de años. Dinastías que se extienden como franjas infinitas de una cinta. Ese documento, preservado en copias tardías y conocido hoy en gran parte gracias al Weld-Blum del Prism, una copia monumental que llegó al mundo moderno a través de colecciones privadas y museos, es la Sumerian King List. Su textura no es solo administrativa, es performativa. Junta lo mítico y lo histórico para trazar una genealogía del poder. Leer la King List sin advertencias sería fácil y peligroso. Allí aparecen nombres como Alulim y Alalgar con cifras colosales frente a la comparativa de reyes mucho más humanos en épocas posteriores. No es una hoja de vida literal. La interpretación segura que nos ofrecen arqueólogos y especialistas es doble. Por un lado, tenemos un documento arqueológico fehaciente, copias y fragmentos distribuidos entre diferentes yacimientos, que demuestra una conciencia de pasado y legitimidad dinástica. Por otro lado, las cifras enormes son un lenguaje simbólico que puede aludir a ciclos astronómicos, a eras míticas o a medidas de prestigio político. Llamarlo edad en sentido humano es una lectura que la evidencia no sustenta sin matices. El Weld-Blum del Prism, descubierto en el siglo XIX y hoy conservado como testigo de esa tradición textual, no solo enumera gobernantes. Fue, muy probablemente, reescrito y adaptado por escribas sucesivos que usaron la lista como un instrumento de legitimar reyes y ciudades. Reescribir la memoria, decían, es construir autoridad. Algunos estudiosos sugieren que los años antediluvianos podrían codificar números astronómicos, periodos vinculados a ciclos solares y lunares, o incluso reflejar memorias de fenómenos geológicos interpretados simbólicamente. Esta es una hipótesis razonada, pero no una certeza absoluta. Es una de las muchas lecturas que buscan reconciliar la grandiosidad del texto con la modestia de los datos arqueológicos. Pausa un momento y piensa en la intención detrás de esas cifras. No se trata solo de contar, sino de narrar un pasado que vale por su antigüedad misma. En sociedades donde la autoridad se funda en la continuidad, la duración ya es un argumento. Y así, la tablilla actúa como un espejo que proyecta hacia atrás un linaje ampliado hasta lo casi cósmico. Si esta historia te atrae y quieres seguir este viaje entre arcilla y estrellas, suscríbete para más relatos nocturnos. Quédate conmigo, aún faltan secretos por desenterrar. Secreto 2. Huellas del diluvio. Baja la vista y observa las capas. En una sección de tierra, como en un sedimento de libro, se leen episodios sucesivos, materiales de ocupación, pisos quemados, depósitos de ceniza, y de repente, una franja de limo. En sitios como Churupac, las excavaciones revelaron precisamente eso, estratos de sedimentos aluviales que interrumpen la continuidad de la ocupación humana. Dataciones aproximadas ubican algunos de estos depósitos en torno al tercer milenio antes de Cristo, un momento de cambios climáticos y sociales. Las tablillas sumerias contienen frases que han resonado durante milenios. Entonces el diluvio barrió.
En el poema épico que conoceremos más adelante, el relato del diluvio se mezcla con la voz de supervivientes y dioses. Desde una perspectiva arqueológica, hay evidencias de inundaciones episódicas que afectaron regiones concretas del sur de Mesopotamia. Avenidas fluviales desbordadas, depósitos finos de limo que cubren niveles habitacionales y cortes estratigráficos que muestran una interrupción. Esto no prueba una inundación mundial. La evidencia sugiere eventos locales o regionales intensos capaces de dejar una huella duradera en la memoria colectiva. ¿Qué significa que una inundación entre a la memoria escrita? Significa que las comunidades repararon y deliberaron sobre el fenómeno, lo convirtieron en relato, en enseñanza y en alerta. Algunos textos administrativos posteriores reorganizan recursos y tierras en función de la comprensión de estos riesgos. Otros poemas elevan la catástrofe a categoría divina. Aquí confluye memoria oral, trauma ecológico y registro arqueológico. La tablilla no miente al decir que hubo una gran inundación local, pero la traducción hacia gran diluvio universal es una lectura que exige cautela. Hay además una dimensión material que subraya el peso del agua, capas de arcilla y limo que al secarse forman superficies difíciles de habitar. La velocidad de deposición, evidenciada por la granulometría y los contactos estratigráficos, ayuda a reconstruir la violencia del episodio. En algunos casos, la presencia de restos de comida o de cerámica sin signos de reocupación inmediata sugiere abandono temporal o permanente. En la contundencia del sedimento hay una lección sobre fragilidad. La ciudad, por poderosa que sea, vive encima de un entorno que puede alterarse súbitamente. Secreto 3. Ziggurats como máquinas celestes. Alza la vista mentalmente y contempla una escalera de tierra y ladrillo elevándose hacia un cielo que, para los sumerios, era un territorio de fuerzas divinas. Los ziggurats, esas montañas artificiales, no eran solo plataformas para templos. Eran proyectos que unían astronomía, urbanismo, cosmología y poder. Construidos con ladrillos de barro, revestidos a veces con placas de arcilla cocida, estos grandes cuerpos arquitectónicos creaban un eje entre lo subterráneo, el Apsu, las aguas primordiales, la tierra y el cielo, un mapa vertical del cosmos. Las orientaciones de muchos ziggurats y templos y las inscripciones que acompañan su construcción han alimentado la idea de que estos edificios funcionaban también como observatorios. Hay evidencia arqueológica clara de planes y restos que muestran alineamientos regulares, así como textos que mencionan calendarios y sacrificios en fechas específicas vinculadas a ciclos lunares y a posiciones estelares. Decir que un ziggurat era una máquina exige matices. No estaba equipado con engranajes mecánicos, pero sí con conocimientos de medición, ritmos litúrgicos y observaciones celestes que organizaban la vida pública y religiosa. Algunos planos de templos revelan proporciones que sugieren un cómputo atento del tiempo, orientaciones hacia solsticios o hacia determinadas salidas celíacas, recorridos procesionales que marcan momentos del año y estructuras auxiliares donde sacerdotes podían registrar observaciones. Esta intersección entre arquitectura y cielo explica por qué las ciudades mesopotámicas parecían diseñadas para leer las estrellas. El templo no era solo el centro urbano, era el centro interpretativo del cosmos. Aún así, debemos marcar la frontera entre lo probado y lo sugerido. Es un hecho arqueológico que existen orientaciones y textos calendáricos. Es una lectura plausible, y en muchos casos sólida, sostener que estas orientaciones se utilizaron con propósitos astronómicos prácticos. Sin embargo, las afirmaciones que atribuirían a los ziggurats funciones de dispositivos científicos tan precisos como un observatorio moderno deben tratarse como hipótesis interpretativa. Los sacerdotes sabios poseían saberes empíricos y matemáticos, pero las herramientas y el grado de precisión difieren de nuestras nociones contemporáneas. Secreto 4. Gilgamesh, héroe, mapa y memoria. Las tabletas que conservamos del poema de Gilgamesh oyen como un eco que se hace más claro cuanto más se avanza en la lectura. Al principio, un rey poderoso y sometido a su propio exceso. Luego, el encuentro con Enkidu. Finalmente, la confrontación con la finitud humana.
El poema, preservado en muchas versiones y fragmentos que llegaron a nosotros en parte gracias a hallazgos en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, es un compendio de fórmulas míticas y recuerdos de un mundo que buscaba explicarse a sí mismo. Leído de cierto modo, el relato se despliega también como un mapa celeste. Fragmentos del texto contienen imágenes y referencias que investigadores han vinculado con constelaciones y ciclos. Bestias celestes, montañas sobrenaturales que podrían corresponder a tránsitos estelares y episodios que se recortan sobre la bóveda celeste. No es necesario caer en el reduccionismo de decir que Gilgamesh es un manual de astronomía. Más prudente es aceptar que el poema incorpora conocimiento astronómico en su tejido simbólico. Las estrellas se vuelven metáforas, y las metáforas llevan memoria técnica. Uno de los personajes clave en este relato es Utnapishtim, o Utnapishtim en algunas variantes, el sobreviviente del gran diluvio que recibe inmortalidad. Su figura se articula con temas de renovación y ciclos, y conecta directamente con las tradiciones de inundaciones que discutimos antes. Así, la épica no solo narra una aventura individual, es una obra que condensa gran parte del imaginario sumerio sobre el medio ambiente, la política y la ciencia primitiva. Algunos investigadores sostienen que episodios concretos del poema pueden reflejar observaciones astronómicas codificadas. La constelación del Toro, la presencia de escorpiones o la descripción de las puertas de Mashu, que permiten el tránsito de mar y cielo. Estas lecturas son fructíferas y plausibles, pero han de medirse como propuestas interpretativas. Ofrecen una capa más para entender el poema, no la única. Lo cierto es que el texto actúa como un espejo múltiple, político, religioso, científico y existencial al mismo tiempo. Secreto 5. Correspondencia lejana. Enmercar y Arrata. Ahora imagina un palacio donde corre la tinta sobre tablillas húmedas. Mensajeros van y vienen bajo órdenes de un gobernante que desea control sobre recursos lejanos. En algunos de los textos más antiguos vinculados a Uruk aparece Enmercar, pieza central de relatos donde la diplomacia y la competencia por materias primas ocupan el centro del argumento. En esos textos, Arrata aparece como un lugar remoto, rico en artesanía y materiales preciosos, y la correspondencia que se despliega entre señoríos y potentados revela un mundo de envíos, demandas y embajadas. La mención de Arrata ha alimentado debates arqueológicos. ¿Qué o dónde fue Arrata? Algunas propuestas la sitúan en la región de Jiroft, en lo que hoy es el sur de Irán, donde se hallaron materiales de una sofisticada tradición artesanal en el segundo y tercer milenio antes de Cristo. La cerámica, las masas de objetos y ciertos motivos decorativos hallados en Jiroft han llevado a la hipótesis de que Arrata no era solo un nombre mitológico, sino una entidad real, posiblemente un núcleo urbano con redes comerciales de largo alcance. Esta asociación Jiroft-Arrata es una lectura plausible que ha ganado adeptos, pero también es objeto de debate. Hay diferencias en cronología, en repertorios iconográficos y en contextos excavados que impiden una identificación definitiva. Los textos de Enmercar no son inventarios técnicos, son más bien discursos de poder que enuncian la necesidad de materias valiosas, la tensión entre centros y periferias y la teatralidad de la conquista sin armas. Mensajeros que llevan palabras que se convierten en órdenes, envíos que cruzan rutas difíciles. La presencia de objetos extranjeros en Mesopotamia, piedras, maderas, metales, es un hecho arqueológico que apunta a redes extensas. Aquí, la tablilla cumple su función de registro diplomático y, al mismo tiempo, de construcción simbólica. Nombrar a Arrata es nombrar lo que está más allá, aquello que confiere prestigio. Pero antes de seguir el hilo de la lejanía, detente. La evidencia material que se ha recuperado en Jiroft, paneles decorados, sellos, cerámica, sugiere una cultura rica y conectada. Esta línea de investigación, que vincula relatos literarios con hallazgos arqueológicos distantes, abre una puerta fascinante hacia la primera globalización del tercer milenio AC, donde materiales, ideas y artesanos viajan por mares y desiertos.
Sin embargo, la relación exacta entre textos literarios y centros arqueológicos sigue siendo una arena de hipótesis y pruebas parciales. Y aquí, al borde de ese puente entre palabra y objeto, la historia exige pausa. El hilo de la lejanía se bifurca. Por una rama seguirá la reconstrucción de rutas, puertos y mercancías. Por la otra, la historia de los artesanos que moldearon sellos y objetos de prestigio. Nos quedan secretos que traman la vida cotidiana de las ciudades y la ingeniería del conocimiento numérico que regía los cielos. Déjate llevar aún un poco más. El próximo tramo abre un panorama de redes, manos y números que conectaron Mesopotamia con el mundo conocido. Secreto 6. Kubaba, la tabernera que llegó al trono. Imagina una tablilla pequeñita, apenas más grande que la uña de un dedo, enterrada entre montones de fragmentos administrativos. En su superficie rugosa, un escriba dejó una nota sucinta, un nombre, que, por su mera presencia en la lista de reyes, desestabiliza expectativas. Kubaba, a veces escrita como Kuj-Bau en las transcripciones académicas, aparece donde menos se espera. No como una reina legendaria que habita los mitos, sino como una figura ubicada en la continuidad política de Kish. Es la excepción, la mujer que, en el compendio de monarcas, ocupa un lugar que las convenciones masculinas de la realeza rara vez permitían. La evidencia arqueológica que nos permite reconstruir su figura no es abundante, proviene sobre todo de listas reales y de menciones posteriores. Aquí es necesario insistir en la distinción entre lo que es documento y lo que es interpretación. El hecho arqueológico es claro, Kubaba figura en textos que se transmitieron hasta épocas posteriores y en ocasiones es reverenciada. La lectura interpretativa, una hipótesis apoyada por varios estudiosos, sugiere que su condición originaria pudo ser la de una mujer dedicada a la hostelería o a la gestión de una taberna. Una ocupación vinculada a la hospitalidad, al intercambio y al control de recursos líquidos, sobre todo cerveza. Desde ese lugar, en ciertos contextos de crisis o de legitimación simbólica, Kubaba habría sido elevada a la magistratura. Su nombre habría sido recogido por escribas interesados en mostrar la diversidad de fuentes de autoridad. Que una tabernera llegue al trono nos dice más sobre movilidad social y sobre los caminos de la legitimidad que sobre una supuesta igualdad moderna. En sociedades antiguas, la visibilidad de una mujer en la esfera pública podía surgir por múltiples vías: parentesco, riqueza, patrocinio religioso o por la intervención directa de sectores que necesitaban personificar una continuidad. La transformación de Kubaba, de agente humano a figura casi divina en estratos posteriores, ilustra otro proceso: cómo la historia se vuelve mito. Con el tiempo, la memoria la envuelve en capas hagiográficas. Su figura es reinterpretada y reintegrada a panteones urbanos. En épocas posteriores, aparece, de hecho, como una deidad en ciertas listas teológicas, lo que sugiere un tránsito de autoridad humana a autoridad cultural. Es importante subrayar, como regla metodológica, cuando nos movemos de la certeza documental hacia la especulación razonada. La presencia de Kubaba en la King List es un hecho. La hipótesis de su origen como tabernera y de la subsecuente deificación forma parte de interpretaciones plausibles que conectan textos, contextos económicos y prácticas religiosas. Algunos investigadores sugieren que su caso evidencia una flexibilidad mayor en los sistemas políticos mesopotámicos de lo que supusimos, especialmente en periodos de reconstrucción política. Otros advierten que los detalles concretos, fechas precisas, registros administrativos directos, nos faltan, y que la prudencia exige no convertir a Kubaba en paradigma único de movilidad social. La imagen que queda es a la vez íntima y pública. Una mujer que administra hornos y jarras, cuyas manos conocen la levadura, y que, por causas que solo las tablillas insinúan, termina inscrita en la memoria de reyes. Esta transición ofrece una lección sobre cómo las sociedades recuerdan, no siempre por continuidad rígida, sino a través de recomposiciones simbólicas. Y desde aquí, la narración gira hacia los caminos por los que los objetos viajaban. Unas rutas que traían lapislázuli, cobre y granos, porque la historia de Kubaba está tejida con las mismas redes que unirán Dilmun, Magán y Meluja con los mercados mesopotámicos. Secreto 7.
Primeros puertos del mundo: Dilmun, Magán y Meluja. Cierra los ojos e imagina un muelle. Pilotes de madera, embarcaciones de casco bajo meciéndose en un brazo del Golfo Pérsico. Hombres que desenrollan cuerdas y mujeres que acarrean cajas de fibras. Las tablillas administrativas, a veces rutinas frías de contabilidad, registran exactamente esa cotidianeidad. Entre listados de raciones y entregas de lana aparecen entradas que hablan de bienes de Dilmun o procedentes de Meluja. Estos nombres funcionan como señales de lejanía y prestigio. Dilmun, que muchos autores identifican con el archipiélago y las costas que hoy relacionamos con el Bahrein antiguo, aparece repetidamente como un punto de tránsito para el comercio de materias primas. Magan, que suele vincularse con la península de Omán, proveía cobre. Y Meluja, el nombre que los sumerios dan al territorio del Indo, es la fuente de productos tan demandados como la concha, ciertos tipos de madera y, posiblemente, textiles e incluso artísticos estilos foráneos. La llegada del lápiz-lazuli desde las canteras de Badakhshan, en lo que hoy es Afganistán, es un ejemplo patente, un material que recorre montañas y llanos hasta terminar en un collar o en el tocado de un príncipe. La red que se arma no es solo económica, es también una red de significados. Las pruebas materiales confirman viajes largos, sellos del Valle del Indo encontrados en contextos mesopotámicos, fragmentos de materiales exóticos recuperados en tumbas y textos que registran pagos y tributos. Estas evidencias sostienen la tesis de una globalización temprana, un entramado de rutas marítimas y terrestres que conectaba, de manera más intensa que lo que antes se pensaba, a diferentes regiones del tercer milenio antes de Cristo. Sin embargo, la palabra globalización es una analogía. Sirve para describir interconexión, pero no debe leerse como si los procesos fueran idénticos a los modernos. Aquí la precisión es crucial. Las rutas eran más lentas, dependían de estaciones y de fluctuaciones climáticas, y el riesgo de pérdida era alto. Los registros administrativos muestran además sofisticación logística. Pesos y medidas estandarizados circulaban por los puertos. Se empleaban pesos normalizados de bronce o piedra para regular intervalos de intercambio. Contratos y recibos sellados por escribas aseguraban la propiedad y el tránsito de mercancías. Todo ello exige una maquinaria administrativa que, en muchos casos, se ubicaba en palacios y templos, que actuaban como centros redistributivos. Las tablillas funcionan entonces como el eslabón final que deja constancia escrita de un movimiento mucho más amplio, barcos cargados de materias, caravanas que atraviesan desiertos y una economía donde la confianza se formalizaba mediante la escritura. Aquí hay que aclarar qué parte es directa y qué parte es inferida. Es un hecho arqueológico que existen objetos exóticos en Mesopotamia y que los textos registran contactos con lugares nombrados como Dilmun, Magán y Meluja. Es una hipótesis razonable, respaldada por correlaciones de materiales y topografías, situar esos nombres en las áreas mencionadas. Sin embargo, la identificación precisa de ciertos sitios exige cautela. Las rutas exactas, los intermediarios y la naturaleza puntual de cada intercambio son asuntos en discusión entre especialistas. Aún así, la evidencia sugiere que el mundo mesopotámico no estaba aislado. Se alimentaba de un flujo de bienes y de ideas que cruzaban mares y desiertos. Si toda esta red implica logística, quienes la hacen posible son manos y saberes. Marineros que conocen vientos estacionales, arrieros que miden distancias, artesanos que transforman materias primas en objetos de prestigio. Esa trama humana tiene su rostro en las pequeñas inscripciones, en los listados de tripulaciones y en las notas de impuestos que quedan en tablillas. Conecta finalmente con la mano que talla un sello minúsculo, el encargado de certificar una transacción, el artesano cuyo pulso dibuja escenas que viajan y que se imprimen en los barrotes del comercio. Secreto 8. Cilindros sellos, firmas diminutas, historias enormes. Toma la imagen de un cilindro diminuto, pulido hasta brillar, un trocito de piedra que entra en la palma de la mano.
Cuando se hace rodar sobre arcilla húmeda, su superficie dibuja escenas complejas, un sacerdote en acto ritual, animales fantásticos, estrellas, barcos, filas de granos. Esa impresión es, a la vez, arte y documento. Los cilindros sellos fueron herramientas de autenticación, firmaban documentos, cerraban recipientes y convalidaban contratos. Pero fueron también objetos de estatus, matriciales de identidad y símbolos de poder personal. El repertorio iconográfico de los sellos revela una imaginación social. Algunas escenas narran mitos, otras representan labores económicas, otras motivos geométricos. Su función legal era práctica. Un sello impreso sobre un paquete o una tablilla garantizaba su procedencia y la autoría de un funcionario o comerciante. En contextos funerarios, los sellos acompañaban a sus dueños, como un signo de identidad que trascendía la vida. Desde el punto de vista técnico, su manufactura exige una destreza extraordinaria. Trabajar piedra dura con herramientas capaces de producir líneas finas, ojear proporciones y componer una escena legible en pocos centímetros. Se plantea, con cierta frecuencia en la literatura divulgativa, la pregunta de qué herramientas permitieron tal precisión. Es importante dejar claro que no hay evidencia directa y concluyente de lentes ópticas en manos sumerias. La hipótesis de herramientas ópticas es especulativa y figura más bien en discusiones marginales. Lo que sí está documentado es el uso de herramientas abrasivas, taladros de arco y puntas de metal o piedra que, combinadas con la paciencia del artesano, explicarían la minuciosidad de los trazos. Algunos investigadores sugieren también el empleo de ampliadores rudimentarios, una suerte de lupa natural, pero la falta de pruebas arqueológicas firmes obliga a situarlo en el campo de la conjetura. Más allá de los instrumentos, la lógica del sello es social. En ordenanzas palaciegas y en contratos comerciales, un sello equivalía a la palabra del propietario o del funcionario. El gesto de firmar con un sello es, entonces, una tecnología de confianza. Nos recuerda que las instituciones antiguas funcionaban mediante dispositivos simbólicos que tenían efectos reales. El sello transformaba la arcilla en documento, y el documento organizaba la economía, la religión y la política. Los cilindros también cuentan historias de transmisión cultural. Motivos iconográficos aparecen repetidos en regiones distantes, lo que sugiere intercambios estéticos y la circulación de modelos. Y en ese ir y venir de imágenes reaparece un aspecto que ya hemos visto, la unidad entre lo práctico y lo simbólico. Un sello que cierra un pedido de cobre o que certifica una entrega de grano trabaja al mismo tiempo como narrador diminuto de los mundos que conectó. Secreto 9, la matemática del cielo, base 60 y el enigma de Plimpton 322. Si observas un reloj en la oscuridad, entenderás la persistencia del sistema sexagesimal. Los 360 grados del círculo, los 60 minutos de la hora, los 60 segundos del minuto, son herencias que llegan, en parte, desde prácticas numéricas antiguas. Los sumerios y sus sucesores mesopotámicos desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, base 60, que ofrecía ventajas prácticas. La facilidad para dividir en mitades, tercios, cuartos y otras fracciones lo hacía útil para la astronomía, la agrimensura y la contabilidad. Explicar el funcionamiento de la base 60 de manera sencilla ayuda a entender su longevidad. En lugar de 30 símbolos para escribir el número 30, se reconfigura la notación para expresar cantidades en potencias de 60. Esto permite una versatilidad para representar fracciones finas sin recurrir a fracciones decimales complicadas. En la práctica, un escriba que quería dividir un campo o calcular la duración de un ciclo lunar lo hacía con procedimientos que, en nuestro sistema decimal, parecen extraños pero son funcionales en la aritmética sexagesimal. Entre los objetos que atestiguan ese saber, destaca una tablilla conocida en museos y publicaciones como Plimpton 322. Es una pieza de arcilla con columnas numéricas que han fascinado a matemáticos e historiadores durante décadas. Datada alrededor del segundo milenio antes de Cristo, período paleo-babilónico o un poco después, presenta series numéricas que corresponden a tríos de números relacionados entre sí por una propiedad pitagórica, es decir, conectados con la idea moderna de a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado.
La cuestión no es tanto imponer una lectura anacrónica, no afirmar que los mesopotámicos conocían la teoría pitagórica tal como la entendemos, sino reconocer que trabajaban con relaciones numéricas que muestran un pensamiento matemático abstracto de alto nivel. ¿Qué es exactamente Plimpton 322? Hay interpretaciones variadas. Una lectura sostiene que la tablilla era una tabla de triples pitagóricos útil para agrimensura y para problemas prácticos de construcción. Otra hipótesis propone que es un instrumento pedagógico, una tabla destinada a la enseñanza en escuelas de escribas. Una tercera línea de interpretación, más atrevida pero defendida por algunos, sugiere un uso prototrigonométrico para la astronomía. Todas estas hipótesis son coherentes con aspectos de la tablilla y con la tradición matemática mesopotámica. Sin embargo, la comunidad académica aún debate su función precisa. Etiquetar estas interpretaciones como hipótesis es, aquí, literal. Existen argumentos sólidos para varias lecturas. Lo que resulta indiscutible es que los registros muestran una práctica matemática aplicada. Tablas de factores, listas de fracciones y procedimientos aritméticos aparecen en numerosos textos escolares y administrativos. Esta tradición matemática se conectaba con la astronomía para predecir el pasaje del Sol y de la Luna, para calcular períodos de siembra y cosecha y para organizar calendarios religiosos. El saber numérico no era un refinamiento teórico desligado de la vida, era una herramienta de la ciudad-estado para medir, planificar y gobernar. Al conectar la matemática con el cielo, volvemos a la imagen del Sigurat, el templo que orienta tiempos y ritmos. Los números eran, en suma, un lenguaje con el que se traduce el movimiento de los astros en decisiones humanas, y esa traducción sigue viva en los mecanismos que todavía usamos para contar y medir. Secreto 10. Ninkasi y la receta escrita. Cerveza, trabajo y comunidad. Cierra las manos sobre la imagen de una vasija humeante. El aroma de la cebada germinada ascendería en un taller donde mujeres y hombres mezclan harina, agua, malta y especias. Entre los himnos y las oraciones que sirvieron para conjurar lo sagrado en la vida cotidiana, se conserva un texto, conocido en la literatura como el himno o canción a Ninkasi, que articula, a la vez, culto y técnica. Lejos de ser una simple oración, el texto preserva pasos de una práctica artesanal, la elaboración de cerveza. La cerveza en Mesopotamia no era solo una bebida de disfrute, era parte de la dieta, una fuente calórica, un componente de las raciones de los trabajadores y, en ocasiones, el medio para pagar servicios. Muchas tablillas administrativas registran entregas de barriles para obras públicas, y los recipientes aparecen en contextos funerarios y rituales. El himno a Ninkasi, sin reproducirlo palabra por palabra, describe etapas análogas a las que los brewmasters conocemos: cocción, filtrado, maduración en recipientes de arcilla e incluso ingredientes que hoy nos resultan familiares en líneas generales. Es una mezcla de técnica y canto, donde la devoción acompasa la destreza. La presencia de este texto es doblemente reveladora. Por un lado, documenta que ciertas técnicas culinarias eran lo suficientemente codificadas como para merecer la memoria en verso. Por otro lado, subraya el rol central de las mujeres y de los talleres domésticos y religiosos en la producción alimentaria. Las mujeres, con frecuencia, eran las guardianas de la producción cervecera. Su saber técnico estaba integrado a la economía del templo y del palacio. Las administraciones registraban la salida de jarros y barriles, y la correspondencia entre producción y distribución aparece repetidamente en los archivos. La cerveza tiene además una dimensión social. Compartirla es un acto de comunión. Ofrecerla en festividades reafirma lazos. Llevarla con raciones a obreros sostiene infraestructuras. En este sentido, la tablilla que preserva la receta funciona como una cápsula donde coexisten técnica, religión y tejido social. Nos devuelve la imagen de familias y comunidades reunidas alrededor de un producto que nutre y que, en su elaboración, reúne saberes heredados. La fragilidad de los registros, archivos, abandono y continuidad. A medida que la noche avanza, conviene detenerse en la condición material de las tablillas. Son objetos frágiles que sobrevivieron por accidente y por la persistencia de prácticas archivísticas. Archivos completos han llegado hasta nosotros gracias a incendios que cocieron la arcilla húmeda, a depósitos escondidos en sótanos y a colecciones rituales depositadas en templos.
Hay que imaginar, en muchos casos, pilas de tablillas apiladas en cuartos oscuros, listas administrativas que solo encontraron su destino por el ritmo burocrático de la ciudad. La arqueología muestra también discontinuidades dominosas, capas de abandono, estratos quemados, niveles sellados por limo y por sedimentos hablan de colapsos. A veces, la interrupción es momentánea, la ciudad se reocupa y la tradición continúa. Otras veces, una fase de ocupación termina y la memoria se fragmenta. Las tablillas, entonces, funcionan como testigos parciales, registran una parte del quehacer humano y omiten otra. Es por ello que hablar de ciencia o tecnología sumeria exige matices. Disponemos de evidencias que prueban capacidades técnicas y aritméticas, pero la continuidad y la extensión de esas prácticas varían según el tiempo y el lugar. Entre los testimonios de fragilidad aparecen inventarios que muestran la paulatina reducción de redistas administrativos, cartas que piden auxilio o listas de desempleados. Los archivos que sobreviven no son en su mayoría relatos totalizantes, son piezas de un rompecabezas. Por eso, cuando modernamente tratamos de reconstruir instituciones, oficios o saberes, lo hacemos combinando textos administrativos, arquitectura y contexto material. Esa reconstrucción es siempre provisional y sujeta a revisión. La prudencia intelectual exige diferenciar lo que los datos prueban de lo que solo permitan conjeturar. Cierre, la arcilla que susurra y la noche que escucha. Vuelve a la imagen inicial, la tablilla en tu mano. La palma siente la aspereza, las cuñas se hunden en la piel, y el pequeño objeto parece pesado de historias. A través de sus líneas volvimos a las dinastías antidiluvianas, recorrimos sedimentos de limo, ascendimos a sigurats que miraban los cielos, acompañamos a Gilgamesh en sus búsquedas, seguimos mensajeros hacia tierras remotas, vimos a una tabernera transformarse en soberana, contamos barcos que cruzan el Golfo, observamos sellos que certifican transacciones, desciframos la matemática que dio forma al tiempo y bebimos, por un instante, la cerveza que alimentó a la ciudad. Cada secreto es una rendija por donde entra la luz, un hilo que conecta manos y cielos. Queda, sin embargo, una última lección, la continuidad de ciertas ideas. Los números sexagesimales que vemos en un fragmento de arcilla reaparecen en nuestros relojes. La noción de registrar transacciones es el antecesor remoto de nuestras escrituras fiscales. Las imágenes que un sello deja sobre barro son una forma temprana de identidad digital. No para homologar, sino para reconocer filiaciones profundas. Las sociedades antiguas inventaron soluciones para problemas humanos: contar, medir, comerciar, recordar. Y esas soluciones muchas veces sobreviven en formas transformadas. Al mismo tiempo, la memoria es selectiva. Lo que preservamos depende de accidentes y de elecciones. ¿Qué se escribía? ¿Qué se almacenaba? ¿Qué se consideraba digno de ser registrado? La arcilla, humilde y duradera, actúa como puente entre la urgencia de la vida y la serenidad del recuerdo. Sostener una tablilla es, entonces, sostener un diálogo con el pasado. Leer no para juzgar desde el presente, sino para dejarse atravesar por voces que hablan de trabajo, de miedo, de astros y de celebración. Si te llevaste algo de este paseo entre barro y estrellas, si la idea de estos 10 secretos te acompañó con calma, házmelo saber, dale me gusta y suscríbete para más historias para dormir que nos lleven, una y otra vez, a escuchar el murmullo de la arcilla. Ahora cierra los ojos, imagina la última imagen, la tablilla en la palma, un cielo limpio de estrellas encima de una ciudad antigua, el viento que vuelve a cubrir los muelles y las escalinatas de los sigurats y el pasado que, como un susurro, permite que el sueño llegue. Buenas noches.